Cuando el Illimani hable, nadie podrá decir que no fue advertido. El frío de la paz siempre fue parte del paisaje, pero aquel invierno de 2018 trajo algo distinto. La helada era más espesa, y el aire parecía cargado de un silencio vigilante. Fue entonces cuando el nombre de Isaías Callisaya volvió a sonar en los callejones húmedos de Chasquipampa. Hijo de una pastora evangélica y un yatiri renegado, Isaías había sido un joven curioso, brillante y obstinado. Desde pequeño hablaba con una extraña autoridad, como si recitara lo que escuchaba en otra parte. A los 15, decía que los sueños eran mensajes del más allá. A los 17, hablaba del fuego sagrado que dormía en las entrañas del Illimani. A los 20, desapareció durante una excursión religiosa al cerro. Lo dieron por muerto. Su madre organizó un velorio sin cuerpo. Nadie volvió a hablar de él. Hasta que regresó. Vestía de blanco, con una faja andina roja en la cintura. Tenía el cabello largo, atado con una trenza, y unos ojos que no parpadeaban. Decía haber caminado durante años por tierras sagradas, y que en lo alto del Illimani, los antiguos, los verdaderos padres del tiempo, le revelaron su misión: preparar a los elegidos para la purificación del mundo. El fuego que fundó el cielo caerá sobre los hombres, y solo quienes reconozcan la señal serán salvados, repetía, en plazas, mercados, esquinas. Al principio, todos lo miraban como a un loco más. La ciudad ya tenía suficientes iluminados. Pero Isaías no gritaba. No insultaba. No maldecía. Hablaba con calma, con un lenguaje que combinaba el español bíblico con giros en aimara y quechua. Su voz tenía algo hipnótico, y sus palabras, aunque extrañas, tocaban fibras en los desamparados, madres abandonadas, jóvenes con pasados rotos, ancianos sin familia. Fue así como nació la comunidad de los hijos del fuego del altiplano. En las quebradas que bordean el Valle de las Ánimas, Isaías consiguió un terreno baldío, heredado por una antigua seguidora que afirmaba haber sido curada del cáncer al tocar su túnica. Allí, construyeron un templo simple, adobe, piedra, madera negra, sin cruces ni campanas. En lugar del altar, había un círculo de sal y carbón, y detrás, una figura esculpida en roca, un sol con ojos y lengua de serpiente. Los rituales comenzaron discretamente. Reuniones al amanecer, baños de hierbas, cantos al Illimani. Luego vinieron los ayunos. Las vigilias. Las noches sin dormir. Isaías hablaba de la bestia moderna, de los ídolos de la tecnología, de las mentiras de la ciencia. Decía que el apocalipsis no vendría del cielo, sino desde el centro de la tierra, donde el primer fuego, el de los antiguos dioses, aún respiraba. Los seguidores se contaban por docenas. Luego por cientos. Venían de El Alto, de Oruro, de Cochabamba. Se despojaban de sus bienes y entregaban todo a la comunidad. Las mujeres vestían de negro y rojo. Los hombres rapaban sus cabezas. Los niños eran rebautizados con nombres tomados de profetas y apus. Pero no todo era visible. Vecinos del sector empezaron a quejarse. No por el ruido, porque reinaba un silencio ritual, sino por los cánticos guturales que brotaban de madrugada, por el olor penetrante a humo quemado y plantas, y por esa neblina amarillenta que rodeaba la quebrada, aun en días soleados. Animales de granja desaparecían. Pájaros caían muertos en los techos. Algunos reportaban haber visto figuras encapuchadas caminando en fila india hacia las montañas.
Una anciana aseguró haber escuchado el llanto de un niño que no era humano. La policía fue alertada. Visitaron el lugar, hablaron con Isaías. Él les ofreció té de muña y un discurso sobre la fe. Salieron confundidos, sin acta ni sospechas. Uno de ellos pidió una cita con Isaías al día siguiente. Nadie volvió a saber de él. Fue entonces que un sobre llegó al escritorio de Renato Aguilar, periodista del semanario La Voz Quebrada. Dentro, había una hoja escrita a mano, con tinta corrida. Lo que pasa en la quebrada no es humano. Ayúdanos. Somos prisioneros. Acompañando la nota, venían 3 fotografías borrosas, una mujer con los ojos vendados y un símbolo dibujado en sangre sobre su pecho. Un círculo de fuego en el suelo, con figuras rezando alrededor. Isaías, de espaldas, frente a una roca abierta como si fuera una puerta. Renato sintió un escalofrío. Lo último que necesitaba era una secta nueva, pero algo en esa imagen, esa puerta abierta en la tierra, no lo dejaba dormir. Esa misma noche, miró a Illimani desde su ventana. Juraría que lo vio respirar. No todo lo que respira es humano. No todo lo que habla viene de la boca. Renato Aguilar llegó a la comunidad de los Hijos del Fuego un martes gris, cubierto por la neblina espesa del amanecer paceño. Había fingido ser un hombre desesperado, dijo estar enfermo, perdido, sin rumbo. Les pidió cobijo. Lo aceptaron sin preguntas. El ingreso fue silencioso. Lo condujeron por un sendero de tierra que descendía hacia la quebrada. A cada lado, los árboles parecían deformados por el humo, sus ramas secas como manos pidiendo auxilio. Al fondo, se alzaba el templo de piedra oscura, una construcción baja, sin ventanas visibles, cuya superficie parecía cubierta de hollín, como si hubiera nacido del incendio. Una mujer lo recibió en la entrada. Se presentó como Abigail, la hermana mayor. Tenía la piel curtida por el sol, los ojos hundidos, y una calma que resultaba antinatural. Sus movimientos eran medidos, casi coreográficos, como si supiera exactamente qué debía hacer en cada segundo. Aquí no sanamos el cuerpo, dijo. Sanamos el alma. Pero primero hay que purificar el oído. Renato no comprendió. Pero asintió. Durante los primeros días, nadie le hablaba. Nadie. Todo se comunicaba mediante gestos, movimientos, rituales. Los miembros parecían flotar en su rutina, preparar infusiones de hierbas, encender pequeños fuegos, meditar en fila mirando hacia Illimani. Las únicas palabras que se pronunciaban eran los cánticos guturales, entonados en aimara, a veces entremezclados con fragmentos en hebreo o latín. Los dormitorios eran comunales. Renato dormía sobre una esterilla de paja, junto a otros 14 hombres que apenas respiraban. Cada madrugada, lo despertaban los sonidos del tuncurahui, una campana de piedra que marcaba el inicio del ayuno. Los alimentos eran mínimos, sopa de quinoa, infusiones, trozos de oca seca. Isaías Callisaya aparecía poco. Cuando lo hacía, todos se arrodillaban. Nunca alzaba la voz. Nunca sonreía. Su sola presencia bastaba para paralizar a los presentes. Una vez, al verlo pasar, un niño pequeño corrió a abrazarlo. Isaías lo miró sin moverse. El niño comenzó a sangrar por la nariz y se desmayó. Nadie lo ayudó. Al día siguiente, no estaba.
Renato tomó nota mental de todo, con cuidado de no levantar sospechas. La noche del cuarto día, logró esconder una pequeña grabadora debajo de su ropa. Quería registrar los cánticos nocturnos, que parecían resonar dentro de su cabeza incluso cuando no estaban ocurriendo. Uno de los ritos más enigmáticos era el llamado, el descenso al vientre, reservado solo para los devotos más antiguos. Ocurría cada viernes, al anochecer. Se elegían entre 2 y 5 miembros, quienes se cubrían con mantos blancos y entraban en una cueva sagrada, ubicada detrás del templo, marcada con una espiral tallada en piedra. Renato intentó seguirlos una noche, pero fue interceptado por Abigail. «Ese camino no es para los oídos que aún no han sido quemados», susurró ella, y le puso una mano en el pecho. Su palma estaba helada. Los que descendían no hablaban al regresar. Algunos temblaban. Otros reían. Una mujer, llamada Sara, regresó una noche sin cabello y con los ojos completamente blancos. Al día siguiente, fue llevada a una sala de silencio, de la cual nadie hablaba. Renato oyó llantos desde allí. Durante días. En su séptima noche, Renato fue asignado al trabajo de archivo. Le permitieron entrar a una habitación sellada donde se guardaban libros sagrados y escrituras. Allí descubrió lo que Isaías llamaba el libro del primer fuego, un texto escrito a mano, en aimara antiguo, con ilustraciones que mezclaban símbolos católicos con íconos precolombinos. Uno de los pasajes decía: «Cuando el alma se limpie de la carne, el fuego del vientre de la tierra saldrá por los ojos del justo. Y la sangre de los impuros será su alimento». En otra página, una figura muy parecida a Isaías aparecía rodeada de mujeres embarazadas, cada una con una serpiente brotando del ombligo. Las hojas parecían hechas de cuero humano. Más tarde, en el fondo del archivo, encontró una caja de madera tallada. Dentro, había una colección de fotografías, niños desnudos, atados con sogas tejidas, en lo que parecía ser la cueva. En otra imagen, una mujer estaba en posición fetal frente al altar, con los brazos llenos de cortes. Su boca había sido cosida con hilo negro. Renato no pudo seguir mirando. Vomitó en el rincón. Poco después, comenzaron las pesadillas. Soñaba con el Illimani desquebrajándose y de su interior salía un ojo de fuego. Veía a Isaías caminar sobre las casas de la paz, quemando a quienes dormían. En una de las visiones más vívidas, Renato se miraba al espejo y su boca estaba sellada, como la de la mujer de la foto. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran las noches en las que soñaba sin dormir. Era como si su mente flotara en un espacio distinto, oscuro, donde voces sin cuerpo le hablaban al oído: «La carne es una cárcel. Abre la puerta. Deja salir el fuego». Comenzó a dudar de su cordura. Empezó a olvidar su nombre. A veces se sorprendía repitiendo los cánticos en voz baja, mientras barría o comía. Su propia voz le resultaba ajena. Un atardecer, mientras ayudaba a limpiar el templo, Renato logró entrar por error en una habitación lateral cerrada por un tapiz de lana. Dentro, encontró una suerte de nursería, con varias cunas vacías. O casi vacías. En una de ellas, un bulto se movía. Al acercarse, vio lo que creyó ser un bebé, pero su rostro estaba cubierto por una membrana traslúcida. No lloraba. No tenía ojos. Solo una pequeña boca que se abría y cerraba como pez fuera del agua. Cuando Renato retrocedió,
Abigail apareció tras él. No lo reprendió. Solo le dijo, a veces, el fuego viene antes de tiempo. Renato comprendió, con el estómago helado, que los embarazos que había visto no terminaban en nacimientos normales. Esa noche, se encerró en el cuarto de archivo. Con manos temblorosas, escribió una carta y metió dentro una de las fotografías que había robado. La escondió en una vasija de barro, la misma que usaban para enviar hierbas a la zona norte, donde un comerciante amigo suyo tenía contacto. La carta llegó a Milena Vargas, su colega periodista. En ella escribió solo una frase: si no salgo, quémalo todo. El fuego no se apaga. Solo cambia de cuerpo. La luna se volvió roja 3 noches seguidas. Los hijos del fuego lo anunciaron como la señal. Isaías Callisaya, vestido con una túnica tejida en pelo humano, proclamó que el tiempo del encierro había concluido. El vientre se ha abierto, dijo. Ahora toca nacer por la herida. Los miembros del culto comenzaron a prepararse para lo que llamaban la ascensión inferior. Dejaron de comer por completo. Las mujeres se raparon la cabeza. Los hombres se marcaron con cuchillos símbolos en espiral sobre el pecho. Algunos incluso arrancaron sus uñas y las colocaron en pequeños cuencos frente al altar. Renato, ya quebrado por dentro, apenas podía distinguir entre lo real y lo que se le metía por los sueños. Pero algo lo mantenía despierto: Milena. ¿Había recibido la carta? ¿Habría alertado a alguien? ¿O todo eso había sido solo otro engaño del fuego? Intentó huir una noche. Al llegar al borde del barranco, lo esperaban 3 niños. No hablaban. Tenían costras negras sobre los párpados. Uno de ellos sostenía una mano humana como si fuera un juguete. Cuando Renato intentó pasar, los 3 comenzaron a emitir un sonido imposible, como si una docena de personas respiraran dentro de ellos. Despertó atado. Abigail le acariciaba el cabello. Estás confundido. Pero es normal. El fuego te está moldeando. Ya casi eres uno de nosotros. El templo fue transformado. Se retiraron las piedras del suelo y, debajo, se reveló una sala oculta. Un pozo, rodeado de esqueletos humanos, se alzaba como centro de todo. Dentro del pozo, no había agua, había sangre. Oscura, espesa, burbujeante como aceite hirviendo. Isaías dijo que esa era la sangre del Illimani. Cuando el volcán duerme, el fuego se acumula abajo. Y nosotros somos su garganta. El ritual consistía en beber de esa sangre. Uno a uno, los devotos se acercaban al borde, recitaban frases incomprensibles y tomaban un sorbo. Algunos gritaban al instante, otros se quedaban en silencio absoluto. Varios murieron. Sus cuerpos eran arrojados al pozo como leña para la hoguera divina. Renato fue obligado a participar. Le pusieron una cuerda al cuello y lo arrastraron frente al altar. Isaías le sonrió por primera vez. Eres la grieta perfecta. Por ti hablaremos al mundo. Cuando Renato probó la sangre, el mundo se abrió. Ya no estaba allí. Estaba en un lugar donde no existía el aire. Todo era carne. Una llanura infinita de piel, ojos, bocas, y llamas que no quemaban, pero gritaban. Isaías se le apareció en ese otro mundo, aunque su rostro era una máscara negra sin facciones. Ahora ves, dijo.
Somos larvas en un cuerpo más grande. Dios está muerto. Y el fuego es su descomposición. Cuando Renato despertó, su cuerpo tenía quemaduras. Había sangre bajo sus uñas. Y no recordaba cómo llegó de nuevo al dormitorio. Un niño dormía junto a él. No respiraba. Estaba muerto. Con la palabra bautizado tallada en su espalda. Renato no lloró. Solo tembló. Esa misma noche, el culto inició el clímax del ritual, el sacrificio del séptimo aliento. 7 mujeres embarazadas fueron colocadas alrededor del altar, y atadas con sogas hechas de intestinos de animales. Isaías danzaba en el centro, gritando en una lengua que parecía arrancada del fondo de una mina. Cada vez que decía una palabra, una de las mujeres comenzaba a convulsionar. Renato fue testigo, obligado a mirar, mientras una de ellas daba a luz a una criatura sin forma, viscosa, sin huesos, que murió segundos después. El llanto era un rugido. El aire apestaba a hierro. Una de las mujeres, sin embargo, no murió. Su vientre siguió creciendo, más allá de lo posible. En su piel se formaron ampollas con ojos. Ella gritó hasta que su voz se rompió. Abigail se acercó y la degolló. El líquido que salió no era sangre. Era fuego líquido. Isaías proclamó: ha nacido. Y esta ciudad será su cuna. La paz será el útero de la nueva carne. Pero lo que Isaías no sabía era que Milena había llegado. La periodista, desesperada, sola, sin apoyo policial, había seguido las pistas desde la carta. Se infiltró por la parte norte del valle y alcanzó la zona cuando la ceremonia se desbordaba. Grabó todo desde el barranco. Lo indescriptible. Lo inhumano. Y luego encendió una mecha de dinamita artesanal en la base de los árboles secos. El fuego subió con una velocidad demencial. El humo lo cubrió todo. Los hijos del fuego no corrieron. Cantaron. Se dejaron consumir. Algunos se arrojaron al pozo. Isaías, envuelto en llamas, gritó: no es el final. Solo la chispa. Volveremos por los sueños. Y entonces explotó. Literalmente. Su cuerpo estalló, lanzando huesos incandescentes al aire. Renato logró escapar, semi-inconsciente, arrastrado por Milena hasta el río. Cuando despertó, días después, La Paz había olvidado el nombre de Isaías Callisaya. Las autoridades declararon un accidente forestal en la zona. Nadie investigó más. Pero Renato ya no dormía. No podía. Porque en cada sueño, el pozo seguía llamándolo por su nombre. El fuego nunca muere. Solo cambia de voz. Habían pasado 3 meses desde la masacre en la quebrada de Achocalla. Renato vivía en una pensión en el barrio de Sopocachi, con las cortinas siempre cerradas y una radio vieja repitiendo música clásica a bajo volumen. Milena lo visitaba a veces, pero ya no le hablaba como antes. Algo se había quebrado entre ellos, una barrera invisible hecha de humo y memoria. Renato hablaba solo. En ocasiones, se le encontraba en la calle murmurando en idiomas que ningún lingüista reconocía. Los vecinos empezaron a temerle. Decían que, por las noches, se encendía una llama azul sobre su ventana. Otros aseguraban haberlo visto caminando descalzo por el cementerio de La Paz, hablándole a las lápidas.
Milena había intentado hacer pública la historia. Tenía vídeos, fotos, testimonios grabados. Pero ningún medio quiso publicarlo. El material desaparecía. Sus correos no llegaban. Las cuentas eran bloqueadas. Un día, un hombre apareció en la puerta de su departamento. Vestía traje gris y gafas opacas. Llevaba un documento en mano, una orden judicial para confiscar todo su material, por seguridad nacional. Esto no es un caso periodístico, dijo el hombre. Es una infección. ¿Infección?, preguntó Milena. Sí, respondió el hombre. De símbolos. De palabras. De ideas que no deberían existir. Desde ese día, Milena se volvió invisible para los medios. Dejó su trabajo. Comenzó a soñar con Isaías. Mientras tanto, algo comenzaba a moverse en las calles de El Alto. Niños huérfanos comenzaron a desaparecer. Grafitis con espirales negras y frases como "el útero no ha cerrado" aparecieron en paredes y escuelas. Una serie de incendios menores comenzaron a rodear el radio urbano, formando una figura similar a un símbolo antiguo andino, que solo los aymarás más ancianos sabían reconocer como la marca del primer fuego. Renato despertaba cada mañana con tierra en los pies. No recordaba haber salido. Una noche se descubrió con los brazos quemados, pero sin dolor. En su pared, alguien, o él mismo, había escrito con sangre: "Vuelvo a ti por los huesos. Me anuncias en silencio". En una fábrica abandonada de Viacha, un grupo de personas comenzó a reunirse. No eran los mismos del culto anterior. Eran nuevos, jóvenes, estudiantes, oficinistas, incluso policías. Tenían vídeos de Isaías, grabaciones rescatadas del incendio, y un nuevo texto sagrado, el Manual del Ascenso, compuesto de frases canalizadas por un joven que hablaba en sueños. Ese joven era Renato. Milena lo descubrió una madrugada, siguiendo a una figura encapuchada que salía de la pensión. Lo vio entrar en la fábrica, rodeado de gente que lo saludaba con una palabra nueva: Zula, decían. Un término que no existía, pero que, al pronunciarse, hacía temblar las luces. Allí, en una habitación sin ventanas, Renato dictaba. Sus ojos blancos. Su voz ya no era suya. Y en el centro, sobre una mesa, se alzaba un nuevo feto conservado en formol. Uno que aún se movía. Una noche, Renato desapareció. La pensión fue hallada vacía, con las paredes cubiertas por dibujos de rostros que no eran humanos. Milena, ahora casi al borde del colapso, se internó en las minas de Potosí buscando pistas. Escuchó de boca de mineros viejos que había gente del fuego viviendo en túneles olvidados, y que en las vetas más profundas ya no salía plata, sino carne negra y caliente. Dicen que el cerro respira de nuevo, le dijo un anciano ciego. Pero no aire. Respira gente. Volvió a la paz con la certeza de que Isaías no había muerto. Que lo que había explotado no era su cuerpo, sino su contenedor. Y que ahora estaba en todos lados. En los incendios. En las pesadillas colectivas. En las canciones que los niños tarareaban sin saber por qué. Un día, todo cambió. Una procesión de personas con máscaras de barro y túnicas rojas comenzó a caminar por el centro paceño. No hablaban. Solo tocaban flautas de hueso. Las autoridades intentaron detenerlos. Nadie pudo.
Uno de los policías que les disparó se prendió fuego solo sin explicación. Esa noche, la ciudad se llenó de gritos. Los hospitales colapsaron. La gente soñaba lo mismo, un pozo, una ciudad al revés, una criatura de miles de ojos cantando desde el fondo. Renato fue visto por última vez en la cima del Illimani, desnudo, rodeado de fuego, flotando. Toda semilla que arde, florece en la oscuridad. El viento en La Paz cambió. Ya no era frío ni seco. Soplaba caliente, con olor a tierra mojada, y a algo más. A carne. A incendio. A placenta. Milena vive ahora en Coroico, en la selva, sin electricidad ni teléfono. Cada tanto recibe una carta sin remitente. Adentro, siempre hay un símbolo distinto y una sola palabra, Zula. Ella no lo dice en voz alta. Aprendió que ciertos sonidos son semillas. Que las palabras, como los fuegos, pueden incubar cosas. Desde su cabaña escucha a veces una melodía. Es una flauta. Le recuerda las ceremonias del nuevo culto. Pero cuando sale, no hay nadie. Una noche de lluvia, encontró frente a su casa un cuaderno empapado. Lo abrió con miedo. Eran los textos que ella misma había escrito durante su investigación, pero modificados. Fechas alteradas. Testimonios que no recordaba haber recogido. Y al final, una nota en tinta roja: creíste que esto era sobre Isaías. Tú lo llevas. En La Paz, una niña de 8 años fue encontrada caminando sola en la Plaza Murillo. Llevaba un vestido blanco, los pies descalzos y sostenía una vela negra sin encender. Cuando la policía le preguntó su nombre, solo respondió: soy la primera llama. Nadie reclamó por ella. No existía en ningún registro civil. En el alto, una línea de fuego apareció sobre la carretera. Una espiral perfecta que ardía sin consumir el asfalto. La televisión lo transmitió en vivo. Pero al día siguiente, ningún canal recordaba haberlo hecho. Y los archivos estaban vacíos. En la quebrada de Achocalla, donde todo comenzó, ya no crecen flores. Solo un musgo rojizo que brilla por las noches. Y si uno se acerca, puede escucharlo murmurar. Como un coro enterrado. Como un rezo sin Dios. Como una advertencia que ya es inútil. Porque lo que Isaías liberó no se puede quemar. No se puede encerrar. No se puede olvidar. Solo se propaga. Y cuando el viento sople desde las montañas otra vez. Cuando lo escuches silbar entre tus ventanas a medianoche. No respondas. No pronuncies su nombre. No leas las letras que encuentres en tus sueños. Porque puede que no te despiertes solo. Y si te despiertas, puede que ya no seas tú.